Ok, entonces, muy buenas tardes para todos. Inicia la tarde en territorio colombiano. Un saludo para todos hoy, jueves 22 de octubre. Espero que se encuentren muy bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este espacio? Vamos a valorar entonces la visita que nosotros tuvimos entonces en nuestro encuentro de la sesión pasada Italia-Colombia. Y no siendo más, vamos a iniciar entonces este espacio para las personas que acaban de llegar. Les estamos adjuntando entonces el link para que ustedes puedan entonces darle clic y valorar nuestra visita. ¿Qué es lo que nos van a preguntar? Nos van a preguntar en este espacio. Quiero ser claro, les pido disculpas porque este formulario lo teníamos que haber diligenciado la sesión pasada, pero estuvo tan chévere la visita que se nos pasó el tiempo. Entonces colocas tu nombre completo, tus apellidos, el curso al que perteneces, en este caso 6A. Menciona una de las cosas más importantes que hayas aprendido en la clase pasada. Quiero ser claro, en la clase pasada. ¿Listo, Tomás? En la clase pasada. ¿Qué fue lo que aprendiste de la clase pasada? Quiero ser claro. ¿Listo? Para que lo tengamos bien clarito. ¿Listo? Sobre Italia. Sí, señor, sobre Italia. Claro que sí. Tomás, recuerda muy bien que tuvimos invitada desde Italia la sesión pasada, ¿vale? Para que lo tengamos. Mister, Dime, Manuel, te escucho. Manuel. ¿te puedo hacer una pregunta Claro sobre que el sí. colegio? Sí, pues no veo ningún Las problema. pruebas de acreditación, ¿cuándo se estarían haciendo, mister? Ya te digo. Mm, Ya, ve resolviendo y ya aquí ya te digo porque aquí yo tengo ya te lo tengo. Prueba de sociales estaría para el 11 de noviembre. 11 de noviembre. Y las pruebas serían del 9 al 13. De 9 al 13. ¿Vale? Gracias, mister. Listo, ¿vale? No sirvas, entonces, hola Joseph, ¿cómo estás? ¿Qué están haciendo? Estamos respondiendo, ya te envío aquí en este espacio. Ay, ¿cómo así que no se acuerda? Así de, no voy a volver a traer, Dios mío, invitados, porque a la gente no se acuerda lo que aprendimos. Ni un dato curioso, no. Entonces, por favor, recordemos entonces, la primera pregunta menciona una de las cosas más importantes que has aprendido, no hoy, sino en la sesión pasada con nuestra invitada de Italia. ¿Crees que tenías la suficiente preparación para la clase del encuentro de Italia, sí o no? Porque la antigua civilización romana cambió su forma de gobierno de monarquía a república, que es algo que vamos a ver el día de hoy, y cómo crees que podría mejorar la clase. Listo, con esa encuesta entonces iniciamos este espacio para valorar, repito directamente lo que estamos haciendo. Estamos valorando, evaluando la sesión que tuvimos pasada. ¿Listo? Cuéntamelo todo. Em, sí. Sí, claro que sí, te funciona en el primero. Tienes toda la razón, Isa. Listo, no siendo más, las personas que ya hayan diligenciado entonces la encuesta, por favor, entonces vamos pasando directamente al cierre. ¿Listo? Sí, o sea, ¿tú crees que la preparación, Estefanía, ¿tú crees entonces? Sí, Fabiana, tienes toda la razón. Stephanie, ¿tú crees entonces que sí habíamos preparado nuestra visita, que no la habíamos preparado, que sí teníamos una buena planeación de la sesión o no? Cuéntalo todo porque todo eso nos va a servir en este espacio. Laura, ¿cómo estás? Te escuchamos a esta hora de la tarde. Profe, dos cosas. La primera, cuéntamelo todo. La primera es que me puedes pasar el link de la encuesta, es que no tenía internet y No te llegué un poco preocupes, tarde. tranquila. Listo, ya lo envié de nuevo para todos. Aquí está, listo, perfecto, resuelto. ¿Y la Gracias. segunda? La segunda es que no pude estar la anterior clase porque estaba de viaje y no tenía señal. Ay, ¿pero viste el video? Sí, sí, profe. Listo. Entonces, desde lo que viste en el video, en realidad lamento tanto que no nos hubieras acompañado. De aquí para adelante te recomiendo entonces un montón estar conectada con nosotros. Mister, porque Acabamos. en la Sí, profe. encuesta, la primera, bueno, la tercera pregunta dice qué es lo que aprendimos hoy en clases y apenas estamos empezando. No. Acuérdate de la anterior sesión. Por eso te digo, esto es de la anterior sesión. Es que por tiempo no alcanzamos a responderla. ¿Vale? Bueno. Sí, claro, no hay ningún problema, Isa, para que lo tengas en cuenta en este espacio. Muy bien, el día de hoy entonces cerramos con este tema. Y ya cerrando con este tema, entonces nos preparamos entonces para pasar a la siguiente fase de Roma, que es la Roma republicana,
que estaríamos explorando la próxima sesión, la próxima semana, y estaríamos cerrando, iniciando octubre, específicamente con Imperio Romano. Y la primera semana de noviembre estaremos en Imperio Romano. Estaremos trabajando en ese espacio. Muy bien, preguntas, dudas, inquietudes, muy bien. Tomás, hombre, lo escuchamos, cuéntalo todo. Mister, ¿tenemos que copiar eso? De los Sí. 7 respuestas. Sí, pero tengo que retroalimentar porque nosotros habíamos quedado en esta diapositiva. Entonces voy a iniciar desde acá para retroalimentar y llegar a este espacio. ¿Listo? Cuéntamelo todo entonces cómo vamos. Si ya lo tenemos entonces más que listo. ¿Dudas, preguntas, inquietudes entonces hasta el momento? ¿Ninguna? Perfecto. Muy bien, entonces aquí estamos dando admitir, admitir. Muy bien, entonces. Sí, por favor. Entonces, ¿cuántas visitas nos quedan en este espacio? Listo, entonces, por favor, ¿qué nos queda? Sí, Isa, ya te he dicho que sí, no hay ningún problema, Isa. Claro que sí, lo puedes ubicar. Santiago, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntamelo todo. Para las personas que acaban de llegar, los invitamos entonces a responder. Hola, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien. ¿Sí ves mi imagen de link? En realidad no. No, dame un segundo. No, o sea, búscame, toma Susa y ahí aparece mi imagen. Ok. Listo, entonces recuerde que estamos retroalimentando. El título del día de hoy es Los Reyes Etruscos, la caída directamente de nada más ni nada menos que, recordémoslo muy bien, de la monarquía romana. Muy bien, entonces, ¿cómo vamos? Ya, Camilo, ya vamos entonces. Tengo una pregunta. Claro que sí, Camilo, te escuchamos. No, yo soy Santiago. Ah, ok, discúlpame, Santiago, te escucho. Mister, una pregunta. Es que estaba haciendo ahorita el cuestionario, bueno, cuestionario Sí. de las preguntas. ¿Sí? Eh, copio, pego otra vez esto. Espera, ya te digo qué pregunta. Bueno, era la de, el Senado es una figura donde participan los patricios, familias antiguas y bueno, yo puse... No. Es que esa la vamos a responder al finalizar la clase. No te preocupes. Ay, mister, no, o sea, con razón es que me decía que no habían respuestas correctas. Tranquilo, porque es que ese lo vamos a desarrollar aquí en la, en la clase, no te preocupes. ¿Listo? Muy bien, entonces podemos ir iniciando, cuéntamelo todo, si ya lo Sí. tenemos entonces más que listo, ya todos tenemos entonces este espacio, sí, no, cuéntamelo todo, si lo tenemos o no. ¿Listo? ¿Lo tenemos, no lo tenemos? Sí, no, ¿cómo vamos? ¿Listo? Listo, ¿podemos ir iniciando? Listo, entonces, en la clase pasada, para dar inicio, ahora sí, ya tenemos entonces todos más que listos entonces en este espacio. El día de hoy, entonces vamos a iniciar este escenario. Ya vamos a revisar entonces el chat, cuéntamelo todo entonces. Perfecto. Entonces, vamos a ir iniciando este espacio. Tranquila, Isa, no te preocupes. ¿Listo? Todo va a estar bien, tú tranqui. Listo, entonces, no siento más, vamos a revisar entonces en este espacio para que lo tengamos entonces más que claro. Quedo muy atento a cualquier duda, pregunta, inquietud. Y vamos a ir iniciando. Tranquila, no te preocupes que la primera encuesta que acabamos de enviar es para valorar la actividad que tuvimos entonces con nuestra visita de Italia. ¿Qué vimos nosotros con nuestra visita de Italia? Con nuestra visita de Italia tuvimos la oportunidad de revisar los tipos de gobierno etruscos y el método romano. Tuvimos la posibilidad de revisar en este espacio nada más ni nada menos la elección del rey. Recordemos que la elección del rey, esto es algo que va a ser, vale oro en la historia, porque es una elección de un rey que es extranjero y ese rey extranjero viene a gobernar un territorio como Roma. Pero recordemos que es elegido por los representantes masculinos de las familias más antiguas y poderosas de Roma. Entonces, recordamos muy bien en este espacio. Sí, claro que sí, Isa, no hay ningún problema. Esa respuesta te sirve. Recordemos entonces en este espacio que ese tipo de elección de rey es lo que hace bastante importante la monarquía romana. Sin embargo, recordemos que esta monarquía romana no solamente tuvo esta característica, que fuese elegida por los miembros más antiguos de Roma,
y precisamente un rey extranjero. Revisemos de igual manera que los patricios, en términos italianos, patricios en una manera de expresión latinoamericana, recordemos que ellos tienen un control político, pero ese control político es ¿en qué consiste? En supervisar lo que hace el rey, en juzgar lo que hace el rey, en estar atento de lo que hace el rey. Y a partir de ahí, tener en cuenta nada más ni nada menos que se van a desarrollar unas guerras por poder o unas tensiones de poder. Entonces, las familias que lideraban, o sea, los patricios de más poder, influenciaban al rey para buscar beneficios a su favor. Voy a colocar un ejemplo. Si el rey quería realizar un proceso de empedrar una calle, o sea, que la calle ya no fuese solamente tierra y arena, sino colocarle unas piedras para que fuera una calle empedrada, en donde se pudiera caminar de una manera fuerte y que pudiera durar en el tiempo, vamos a encontrar que los patricios empezaban a influenciar a ver con qué calle iban a iniciar el proceso de empedramiento. De igual manera, vamos a observar entonces los primeros intentos de acueducto, cómo los patricios empiezan a influenciar a los reyes para que esos acueductos los beneficiase a ellos. Entonces, observe muy bien, y por eso hago un pequeño recorderis de la sesión pasada, que el tipo de gobierno de los etruscos y el método romano consiste en elegir un monarca que viene de otro territorio, pero elegido y controlado por los patricios. No siendo más, en la sesión pasada habíamos llegado hasta este título, y en este título la idea es avanzar para finalizar este espacio. Y es que reyes etruscos en Roma. ¿Me confirman, por favor, si ya todos tenemos entonces en este espacio Si ya tenemos entonces en este espacio... ¿Me confirman, por favor? Si ya tenemos entonces este título, Reyes etruscos en Roma, entre la imposición y la influencia de los patricios del 753 al 509 antes de Cristo. Recordemos en este espacio qué va a pasar entonces entre los etruscos y qué va a suceder entonces en Roma, porque aquí vamos a empezar a ver cómo poco a poco va a crecer Roma. El uso del mito, necesito que lo tengamos muy en cuenta con este texto de Emilia de ese libro lo movieron, bueno, de Merciali, que nos decía directamente la función del mito, que es lo que vamos a ver en este espacio. Camilo nos dice en este espacio, listo, Calisto, que me tomo un chocolisto con un malvavisco, en un risco y con un disco. Muy bien, entonces vamos a darle clic en este espacio. Por favor, vamos tomando nota de este espacio, pero tengamos en cuenta que hay Profe, unos yo elementos saqué que son otra claves. versión, la de listo, está listo. Yo Ah. ya saqué otra versión y es mejor, es 100% mejor. Listo, quedamos atentos entonces para aplicarlo en este espacio. Muy bien, entonces, número 1, vamos a tener en cuenta estos 7 reyes, ¿quiénes fueron? Voy a colocar aquí 5 que lograron mejorar Roma y los 2 últimos que son los que se van a ir para el suelo y los que van a hacer que Roma pierda poder. El primero de ellos es Rómulo, pero quiero ser claro, mister, ¿por qué no tiene años Rómulo? Recordemos que Rómulo, y en palabras de Irene, que estuvo aquí con nosotros, Irene Picera, nos estaba contando que Rómulo hace parte de un mito. ¿Se acuerdan ustedes que hace una semana observamos el mito de Rómulo y Remo? Que Remo es asesinado por su hermano y Rómulo se convierte en rey. ¿Y qué es lo que va a hacer Rómulo? Rómulo lo que va a hacer es el proceso de poblamiento de Roma. Entonces, recordemos en este espacio cómo Rómulo va a empezar a volver a su ciudad tan atractiva para que los pobladores vengan y empiecen a realizar actividades campesinas como la agricultura, actividades como la recolección de aguas y empezar a aprovechar poco a poco, nada más ni nada menos, los recursos naturales que se encuentran en Roma a favor de la población. Eso es lo que hace Rómulo, pero tenemos un problema y quiero ser claro, en los textos de la Universidad de Oxford y de Cambridge, usted no va a encontrar unos años de gobierno de Rómulo, porque hasta ahora están realizando el proceso de hallazgo arqueológico de cuáles fueron realmente los orígenes de Roma y si Rómulo realmente existió o si fue uno de esos reyes que se le colocó este apodo y se le inventó una historia. Quiero ser claro que utilizando, ojo con esto, porque me parece que ustedes van a tener poder. Ustedes van a ser concejales, presidentes, ustedes van a tener mucho poder y deben tener en cuenta estas cosas. Los romanos van a tener en cuenta esa idea mitológica, el uso del mito, para mostrarse como, wow, estamos llamados por la historia y por los dioses a ser grandes. Y por eso vamos a encontrar ahora sí evidencias de este segundo rey, que se llamó Numa Pompilio, que del 716 al 674, él va a empezar a organizar la religión y a los artesanos. Mister,
¿Qué tiene que ver estas dos cosas? Número uno, cuando utilizan el mito de Roma, como Rómulo y Remo, que son hijos de Marte y de Afrodita, de la guerra y del amor, nos van a mostrar que el territorio y la grandeza de Roma está destinado por los dioses. ¿Se da cuenta la manipulación que estoy colocando? Es justificar el progreso de una ciudad en manos y en la voluntad de los dioses. Tenga mucho cuidado, porque aquí están utilizando un mito que todos sabemos desde la clase de español, de lectura comprensiva, de religión. Tuvimos nosotros y de sociales, tuvimos por supuesto la oportunidad de entender el periodo pasado, el uso de los mitos. ¿Me hace un favor? Se come todo lo que está ahí o el señor del costal se lo va a llevar a usted. Y es que el uso del mito es para manipular a una persona y así obtener poder. Y ojo, porque en la historia, de aquí hasta grado décimo, usted se va a enterar, incluso en las elecciones de Estados Unidos, en este momento usted se puede dar cuenta cómo se fabrican mitos para hacer que la gente crea unas cosas que son falsas y así le dé su voto a algunas personas. Lo mismo pasó en Roma. En Roma hay un uso del mito y lo utilizan para mostrarse que es un pueblo que es grande y superior a los demás. ¿Se da cuenta de lo que estamos diciendo? Están justificando en este espacio la grandeza de Roma sobre los demás pueblos bajo el sustento del mito. Nosotros fuimos creados por los hijos de los dioses y tenemos un futuro grande. Entonces, ¿qué va a hacer directamente Numa Pompilio? Rápido, a construir artesanías. Y en las artesanías se grababa, así como lo vemos en la actualidad, pero con publicidad. Ojo, porque este es un análisis sociofilosófico muy importante. No es solo un pocillo, es un pocillo que está patrocinando una marca como Nescafé. Y eso mismo lo hicieron en Roma. No es solamente un vaso, una olla, es pintar nuestra historia allí. Entonces, ¿qué han hecho los arqueólogos? Los arqueólogos han venido encontrando debajo de la tierra diferentes ollas que tenían pintada la historia de Roma. Entonces, la historia no simplemente se cuenta, también se plasma. ¿Y qué es lo que va a suceder? El mito dejó de ser oral, el mito se convirtió en cotidiano. ¿Quieres algo de agua? Claro que sí, en este recipiente, y en el recipiente estaba la historia de Roma. Entonces, ¿qué pasa? Los artículos de la cotidianidad romana, que son hechos desde artesanías, se convirtieron en una forma para difundir la historia de Roma, de difundir un mito que es totalmente falso, como lo es que los romanos son hijos de los dioses y son grandes. Entonces, tenga mucho cuidado porque nosotros vamos a observar cómo los mitos no solamente son orales y no solamente cuentan historias fantásticas divertidas, sino cómo el mito romano se convierte para Numa Pompilio en una forma para convencer a sus habitantes que este es un país grande, que esta es una nación por encima de las demás y que está llamada es a ser una nación que domine el mundo. Y ese discurso lo utilizó desde las artesanías. Entonces, obsérvese muy bien, es que el tiempo no me da, obsérvese muy bien cómo se manipula a la población desde el uso de artefactos que cuentan el mito. Y es así que Numa Pompilio no solamente organiza la religión, y él dice cuáles van a ser los dioses romanos, ¿sí? Sino que y va a aparecer la idea de Marte, ¿no? Y va a renombrar los dioses que son una adopción de los romanos, sino que él va a manipular la religión, manipular la historia, para mostrar el camino de Roma como grande. Y va a utilizar artefactos cotidianos, ollas, vasos, utensilios del campesino, en donde tiene que estar pintada la historia, o sea, el mito de Roma. ¿Hay alguna pregunta, alguna inquietud hasta el momento? ¿Estamos siendo claros? ¿Ninguna duda, ninguna inquietud? Listo, te escuchamos, María José. ¿Cómo utilizan los objetos que hay en los artesanos para escribir allí la historia de Roma? Exacto. Pero el mito, no la historia. El mito, o sea, lo utilizaban para el mito. Voy a colocar un ejemplo. Si usted no se come toda la sopa, el señor del costal viene y se la lleva a usted. ¿Y yo qué voy a hacer? Para que ese mito la gente se lo crea, voy a dibujar en los pocillos, en los platos, en las jarras, en las ollas, al señor del costal llevándose a la gente. Entonces, ¿qué pasa? En la medida en que yo empiezo a servir la comida, ¿qué pasa?
estos elementos se empiezan a convertir en imágenes del mito y las personas empiezan a creerse que el Señor del Costal se lleva a los niños porque está dibujado acá, porque es algo que no solamente es verbal, sino que está en estos elementos físicos. Entonces, ¿qué hicieron los romanos? Los romanos no le contaron al mundo, querida, que ellos son la unión de los celtas, de los latinos, de los etruscos, de los samnitas y de los migrantes griegos. No, los romanos le contaron a sus propios habitantes que ellos eran hijos. Ellos venían de los dioses de Rómulo y Remo y por eso su destino era ser grandes. Por eso el mito de Rómulo y Remo empezó a convertirse en un objeto pintado en las vasinillas. Y a partir de ahí vamos a encontrar nosotros en este espacio cómo se manipula la historia para venderle una idea a las personas. Roma grande, Roma por encima de las demás. ¿Queda un poco más claro? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? O sea, mister, o sea, en algunos mitos se puede generar miedo o como felicidad. Exacto. Como que quieren engañar a las personas de que ellos son hijos de los dioses para que consigan un voto para ser, como ejemplo, líderes o así. Exacto, exacto. Y es eso lo que logró Pompilio. Entonces, las personas que llegaban a Roma no llegaban a cualquier lugar. Llegaban a una gran ciudad. Y como lo dice aquí muy bien Isa Duque, prácticamente están diciendo mentiras para lograr algo. Claro, ¿qué es ese algo, Isa? Para convencer que Roma no es cualquier polis, sino que Roma es una ciudad, no es un pueblo cualquiera, es una ciudad llamada a ser grande. Y por eso los siguientes 3 reyes, el rey del tercero al quinto, van a tener un reto grande. Y el reto es empezar a dirigir la expansión de Roma. Las familias que venían atraídas, o sea, perdóneme, si usted a mí me dice que yo voy a vivir en una ciudad que fue creada por los dioses, donde el progreso vendrá, pues de lógica que yo me voy a ir para allá. Sí, o sea, yo me voy a ir a vivir allá. Pero ¿qué pasó con los siguientes reyes? ¿Qué va a suceder con Tulio Hostilio? Que del 670 al 638 va a empezar a expandir la ciudad, a dar posibilidad para que las personas puedan construir sus propias casas y aportar a la agricultura. Vamos a encontrar también a este señor que se llama Anco Marcio, que ellos en ningún momento van a cambiar la religión. A ellos les conviene que las personas crean que Roma es una invención mitológica poderosa de los dioses y que la justificación de Roma es que va a ser grande porque está acompañada por los dioses desde el principio. Entonces, ¿qué va a suceder? Cuando está este señor en el reinado, que es Anco Marcio, tiene que ampliar Roma ahora hacia el sur del Valle del Lazio. Lo escuchamos, Suárez, claro que sí. Entonces ellos evitan la polis para que, ejemplo, no haya gobierno entre ellos. Más que eso, permítame corrijo o oriento mejor la idea que usted está presentando. Ellos quieren ser algo más que una polis. ¿Queda claro? O sea, ellos quieren, Suárez, no apague el micrófono para que así los dos podamos aclarar la duda. O sea, para los romanos, ellos no son cualquier pueblo, ellos no son cualquier polis. Ellos son una ciudad que ha sido llamada para ser grande, porque la fundación fue dada por los dioses. ¿Hasta ahí estamos siendo claros o no? Sí, mister. Listo. Gracias. Y por eso van a manipular la historia, van a manipular en los artefactos. Y como mucha gente se viene a poblar Roma, muchos campesinos van a empezar desde Tulio, desde Anco y por supuesto desde Tarquinio Prisco a organizar las calles. Pero, ¿cuál es el valor agregado que va a tener Tarquinio Prisco? El valor agregado de él es que va a empezar a construir calles que son en piedra. O sea, ya no vamos a estar viviendo entre el polvo o el barro, dependiendo la estación que tengamos o la nieve, sino que vamos a tener calles empedradas. Y las calles empedradas va a mostrar que es una ciudad diferente a las demás, que es rica porque va a coger a sus esclavos para que empiecen a llenar de piedras lisas los caminos romanos. ¿Estoy siendo claro? O sea, el progreso de Roma no se dio como, ¡ah! ¡Qué gente tan inteligente! No, existió una manipulación de la historia que hizo que ellos entendieran, se sintieran como hijos de los dioses, que iban a ser tan grandes que empezaron a hacer cosas diferentes a las polis, como empezar a empedrar sus propias calles. ¿Alguna duda, inquietud hasta el momento? ¿Estamos siendo claros? Suárez, ahora sí, cuéntemelo todo.
No, mister, era de la vez pasada, se me olvidó bajar la mano. No se preocupe, quedo atento. Por aquí Juanchito me está diciendo que listo, Calisto, que me mucho coristo con un malvadisco y lo comparto con Jesucristo, todo bonito y calientito. Muy bien, muchas gracias entonces a Juanchito Gil por estar con nosotros. Muy bien, entonces, tengan mucho cuidado de aquí en adelante porque ustedes van a tener mucho poder. Yo aquí le estoy hablando a gerentes y deben tener en cuenta el uso del mito. Y es que en Roma, como en Grecia, el uso del mito fue tan fuerte que logró convencer a un pueblo que eran hijos de los dioses. Entonces tengan en cuenta en ese espacio. Hay otros mitos cotidianos. Bogotá es la ciudad del empleo. Bueno, pero tenemos las cifras más altas de desempleo en el país. Pero como es un mito, las personas se lo creen y se vienen a vivir a Bogotá, un ejemplo, buscando una oportunidad de empleo. Entonces observe cómo se manipulan los mitos a favor. Entonces, para que lo tengamos bien claro. Muy bien, Lucas dice, listo, Cristo, que tuvo chocoristo con un Jesucristo y con un malvavisco que me dio un visco para ponerlo en el chocolatico bien calientico. Muy bien, muchas gracias entonces a Lucas. Y ahora sí. No, derechos de autor, ¿qué es esto? Gracias, Tomás. Ahora sí, ¿cuál es el problema? Aquí es en donde ya vamos llegando para ayudarle a Santiago para responder muy bien, siendo las 12:33, siendo las 7:33 en territorio italiano, tener en cuenta el siguiente proceso. Y es que son los reyes de la decadencia, así se van a llamar estos dos reyes. Primero porque son reyes que son etruscos y los reyes etruscos van a cometer errores en la manipulación de la religión y en la construcción de Roma. ¿Qué vamos a ver a continuación? María José, te escuchamos. ¿Majo? Yo fui, Sí. me lo fue de un paquetín que copiar y Listo. para tomarle la foto. Ok, no hay ningún problema. Muy bien, entonces, antes de cerrar, no te preocupes, antes de No, cerrar, mister, devuélvete. aquí estoy. No, mister, o sea, a la otra diapositiva que quitaste. Ah, dame un segundito, ella le toma la Derechos foto, de autor. No, ella ¿qué le es toma la esto ya? foto, dame un segundito, ella le toma la foto y ya pasamos a la siguiente diapositiva. Para concluir esta diapositiva, usted se ha dado cuenta cómo inició Roma, ¿no? Roma, una mezcla de pueblos que inició invadida por los etruscos. Una Roma que eligió reyes que no son de su propio territorio, sino de otros. Una Roma que es influenciada por los patricios. Una Roma que está en crecimiento, que sus calles se están pavimentando o en otros términos, empedrando. Una Roma que está mostrando progreso. Pero, ¿qué hace caer el progreso? ¿Qué hace realmente fracasar el progreso? Las decisiones de los monarcas. Vamos a observar las dos últimas decisiones y con eso vamos a ir llegando al cierre para ver un video, para responder las últimas diapositivas y llegar entonces a nuestro formulario. Tenga mucho cuidado cuando usted tenga poder en cómo usted va a dividir. Hay que saber dividir, ¿sí? Al igual que hay que saber cómo manejar el tema del mito. Muy bien, Suárez, lo escuchamos antes de pasar la diapositiva. El formulario va a ser en Word, no sé qué. No, el Word. formulario es en Google y aquí lo vamos a responder entre todos. No se preocupe, falta de preocupación. Y esta es la información que usted debe tener en cuenta, ¿vale? Muy bien, entonces yo creo que vamos a pasar entonces la diapositiva y mirar cuáles fueron esas... Mister, porfa. Aquí estamos. ¿Cuáles fueron entonces esas dos malas decisiones acá? ¿Sí? Que hay que evitar de sobremanera. Los dos últimos reyes son etruscos de pura cepa. Y estos etruscos de pura cepa van a impulsar sus culturas, sus tradiciones, pero van a realizar estas decisiones que son durísimas. Primera decisión, reformas para concentrar a las tribus, a las 4 tribus en el espacio urbano. Ahí vamos a tener un problema porque si yo le digo, por ejemplo, la familia USA se va a hacer solamente en esta cuadra, ¿sí? No puede pasar a otra cuadra, solamente tiene que vivir ahí y fin. La familia Suárez va a vivir en la siguiente cuadra y por último, la familia Santos en esa esquina. Si un integrante ¿Y de la yo? familia Santos, o bueno, los Gil Ramírez están en la otra esquina y no se me pueden salir de ahí. Compran, llevan sus cosas a la casa y fin, me viven ahí. Y yo como rey controlo lo que hacen ellos. Primero los patricios se van a molestar, porque los patricios no van a entender por qué organizar a la gente por tribus. Ahí ya empezamos a tener un problema, ¿sí? Cuando en Roma se están mezclando. El segundo problema es que si, por ejemplo, un familiar o un integrante de la tribu Gil Ramírez
va a parar o a dialogar con una persona de la familia Suárez, empiezan los demás integrantes de los Suárez a expulsar al integrante de la familia Gil Ramírez. Ahora, si un integrante de la familia Suárez dialoga con una persona de la familia Santos, los Santos van a empezar a pelearle y a expulsar a el señor o al integrante de la familia Suárez. Del caso de los USA, si los USA entonces visitan a los Gil, van a ser expulsados por los Gil Ramírez. Entonces, ¿qué va a pasar? Se genera un ambiente de tensión, un ambiente de peleas, porque con la división no existió una agrupación para que se ayudaran todos, sino que se separaron y a la hora de separarlos, cada quien empezó a defender lo poco que tenía y por eso empezaron a pelear. Entonces, hay que tener en cuenta en este espacio que la separación de las familias en Roma por tribus no fue una buena decisión, porque cada tribu empezó a defender, usted no puede estar acá porque usted no pertenece a mi tribu, así que retírese, retírese. Y si no se retiraba, empezaban a existir actos de violencia. Entonces, Servio Tulio fue un hombre, hoy mismo, José David, fue un hombre que administró y lo hizo siempre sonriendo, pero a la hora de gobernar lo hizo mal, porque a la hora de dividir el pueblo empezó a pelear entre sí. Usted en mi territorio no se puede meter, váyase para el suyo. Y con estas frases, ¿qué fue lo que se generó? Se generó más tensión, más peleas entre los romanos. Y va a llegar tanto al punto que Servio Tulio va a tener la oportunidad de casar a su hija con un hombre que también es etrusco, un hombre que no nació en Roma, sino que nació en Etruria. Este hombre se llama Tarquinio el Soberbio. Y Tarquinio, al ver que los romanos estaban peleando entre sí, Tarquinio pensó en una idea y fue asesinar a su suegro. Tarquinio asesina a su suegro, se presenta ante los patricios y él le exige a los patricios que Tarquinio se convierta ahora en rey de Roma. Los patricios acceden en el 534 después del asesinato de su suegro. Y lo que va a hacer Tarquinio es empeorar las cosas, porque suficiente violencia en la discriminación que hay entre las tribus, y Tarquinio va a ser un tirano, porque él va a utilizar la fuerza en contra del pueblo y va a evitar que los patricios puedan opinar. Entonces, Tarquinio va a ser el tirano romano que va a llevar a que los patricios se unan, porque los patricios no tenían influencia sobre Servio ni tampoco sobre Tarquinio. Por eso los patricios lo que van a decir es, hay que matar a Tarquinio. Si matamos a Tarquinio, el poder y el truco para que nosotros gobernemos Roma para los romanos es que ya no elijamos más reyes, sino que los romanos, que seamos patricios, seamos los que gobernamos Roma. Y así se acaba la monarquía, asesinando a su último monarca, que es a Tarquinio el Soberbio, porque es un hombre que no quiere dialogar, es un hombre que quiere hacer el uso de la violencia, es un hombre que no quiere ayudar a ningún patricio, es un hombre que solamente se quiere ayudar a sí mismo. Por eso los romanos lo van a asesinar, lo van a decapitar y le muestran al pueblo que el tirano ha caído y que ahora no van a existir más reyes, ningún etrusco que sea Servio, ni ningún etrusco que sea Tarquinio, sino que llegó la hora del Senado de los patricios. Preguntas, inquietudes hasta el momento, ¿estamos siendo claros? ¿Alguna duda? ¿Ninguna? ¿Queda clarísimo? Suárez, cuéntamelo todo. Re claro, mister. Todo muy chévere, mister. Entonces, para ya finalizar este espacio, yo les tenía un video, pero en realidad lo voy a omitir para que alcancemos directamente al formulario. Finalizamos con esta diapositiva. Y es que el camino a la república, ¿qué nos enseñó? Esta es la conclusión de la monarquía. Siempre nos mostró que fue un rey que los 7 reyes siempre estuvieron en crisis, porque fueron reyes que estuvieron influenciados, manipulados constantemente como marionetas por los patricios. Así que el monarca no podía gobernar como él quería, sino que dependía de los patricios. Vamos a encontrar también los atropellos. Claro que sí, Camilo. Tomamos nota que ya estamos llegando al cierre de este espacio. Vamos a revisar que los patricios se sentían entonces realmente atropellados por los monarcas o por los reyes, porque los reyes, cuando tomaban decisiones, Hola, mister, otra afectaban. vez, que se me trabó un poquito. Tranquilo, Se me no trabó te un poquito, preocupes. entonces decidí salir. Tranquilo, Juanchito. Estamos en esta diapositiva que nos está mostrando el camino a la república. Entonces, el paso a paso de la monarquía y cómo cayó. Es lo que tenemos que copiar para ya ir finalizando. Entonces,
Vamos en el número 2, el atropello. Las decisiones de los reyes siempre buscaron quitarle poder a los patricios. ¿Para qué? Para que ellos tuvieran más poder que los patricios. Por eso, cuando traían más población, tenían una influencia. Y es que los patricios ya no fueran los únicos que tuvieran poder, sino que fueran otras personas. Entonces, a mayor cantidad de personas, menor poder de los patricios. Pero los patricios supieron responder a ese espacio, pudiendo ajustar, dominar, manipular a las nuevas poblaciones. Entonces, obsérvese que esto siempre fue una pelea entre el monarca y entre los patricios, que los patricios querían gobernar, pero lo hacían manipulando a los reyes. Y cuando los reyes se querían defender de la influencia de los patricios se sentían ofendidos y volvían a hacerle oposición al rey. ¿Esto a qué llevó? A que tuviéramos el número 3, tensiones, relaciones de poder en donde algunos patricios se aliaban con los reyes y otros, lastimosamente, le hacían oposición. Voy a colocar un ejemplo para entender esto. Por ejemplo, si Tarquinio Prisco estaba realizando el empedramiento de las calles, pues algunos patricios se hacían amigos del rey para que las primeras calles que se empedraran fueran las de ellos, para abrir la puerta y tener al frente de ellos ya no tierra por barrer, sino tener piedra para poder quitarle el polvo. Entonces, algunos eran amiguísimos del rey porque les pavimentaba o les colocaba piedras hermosas al frente de sus calles, mientras que a los que no les colocaban piedra, hablaban mal del rey, tenían conflictos con el rey. Entonces, ¿qué nos está mostrando esto? Tensiones, una pelea constante entre los patricios y los monarcas. Y ahora sí, para cerrar, vamos a encontrar entonces que después de encontrar a estos dos últimos monarcas, pésimos monarcas, que son etruscos, que dividen a la población y que ahora los atienden a punta de violencia, violencia más violencia igual violencia, vamos a tener entonces que los patricios van a desconocer la monarquía y son los patricios los que se van a quedar con el poder y van a fundar el Senado romano. Y así nace la República. Y lo que va a hacer el Senado romano, que para la próxima clase, por favor, una sábana para que juguemos a hacer las 12 tablas, hacer las leyes en Roma, vamos a encontrar nosotros que el Senado ahora lo que va a decir es, nosotros vamos a gobernar desde la ley. Nosotros haremos la ley para que todos los ciudadanos romanos la sepan, para que sean juzgados por el Senado, para que tengan un gobierno desde el Senado y ya no desde el riesgo de una persona. Porque si el rey quería matar personas, él lo mandaba a hacer y le tenían que obedecer. En cambio, con el Senado se rompe esa tradición. Y aquí llegamos a la Roma republicana. ¿Dudas, preguntas, inquietudes hasta el momento? ¿Estamos siendo claros? ¿Alguna duda? No, mister, todo bien. Esa es la Todavía no actitud. cambies. No hay ningún problema, Martín. Entonces, nos vamos a preparar ahora sí para evaluar en estos 5 minutos que nos quedan las preguntas del formulario para que las podamos responder lentamente. Dudas, inquietudes, aquí estamos para resolver. De lo que hemos visto hasta el momento, cuaderno abierto usted lo puede tener, no hay ningún problema, pero la idea es responderlo lentamente y responderlo acorde a lo que se te pregunta. ¿Listo? ¿Alguna duda, alguna inquietud hasta el momento? Muy bien. Para la próxima sesión les vamos a pedir el favor de tener la sábana, por favor, porque la próxima sesión vamos a hacer leyes, vamos a hacer Senado, ¿sí? No sé si Jessica nos vaya a acompañar a la próxima sesión, quedamos como muy atentos. ¿Tú estás el martes, tú estás con nosotros? Bueno, revisamos entonces. Mister, sábana o cobija. ¿Sábana o cobija? No hay ¿El martes, mister? Sí, Ver va a estar contigo. Sí, señor. listo. Entonces el martes vamos a estar con sábanas en este espacio y vamos a hacer leyes. Mi pregunta es, Jessica, si podemos hacer subgrupos o no. ¿No podemos hacer subgrupos en Zoom? No. No sabría decirlo. mister. Ok, voy a preguntar entonces a coordinación para que explicarles cómo se hace la ley del derecho civil. La próxima sesión ya es de derecho. Vamos a revisar qué es el derecho civil, cómo se hacen las leyes civiles y por grupos ustedes lo van a elaborar. Listo, gracias Jessica, quedo atento de cualquier duda. Entonces, no siendo más. A ti, mister, gracias. Listo, entonces no siendo más, nos vamos a dirigir entonces en estos momentos para el examen, para poderlo responder. Si alguno tiene alguna duda, alguna inquietud, quedo totalmente atento de dudas, preguntas, inquietudes. Lo vamos a resolver en este espacio.
¿sí? Para que nos vaya súper bien. ¿Listo? Hay que colocar su nombre, sí, sí, sí. Entonces, aquí lo estoy enviando el formulario para que lo podamos diligenciar. Igual recordemos muy bien cuál es la invitación que nos hicieron desde Italia, aprovechar un montón estos espacios para pasarla súper bien. Muy bien, Martín, ¿puedo cambiar de diapositiva? ¿Me cuentas, por favor? Sí. Listo, perfecto, te agradezco, espero que a todos lo tengamos y me voy a dirigir entonces al examen. Oiga, ¿qué nos van a Profe, preguntar? Dime, te escucho. discúlpame, mister. Lo que pasa es que no tengo vinculada una cuenta de Google en mi PC, entonces me dice que entre con un correo y con una contraseña y con un montón de cosas. No te preocupes. No, pues en realidad yo hice este link para que tú simplemente colocaras tu nombre, ¿sí? Pero cuentas no. Pero acá me dice que Google Docs, Google Examen y dice accede a tu cuenta para continuar. Para ¿Cómo completar así? el formulario, debes acceder a tu cuenta. Tu identidad no se dará a conocer. Dice, Tranquilo, tranquilo, no te preocupes. ¿Tiene su propia cuenta? Lo no. que pasa es que, no, lo que pasa es que en Google, siempre que uno ingresa a Google, siempre le reporta a uno una cuenta. ¿Sí me hago entender? Entonces, mi pregunta es, Sammy, si tú estás al lado de algún acudiente, algún adulto, No, mister. Bueno, sí, pero está ocupado. no te preocupes, dejamos el examen pendiente hasta que se desocupe para que esa persona pueda colocar la cuenta y tú lo puedas responder. ¿Te parece? De todas maneras, te quiero ser honesto, en la plataforma tú lo vas a encontrar, es que se quedó cargando, Dios mío. En la Ah, la plataforma, plataforma lo puedo encontrar sí. solo con mi nombre y ya. Sí, tú simplemente diligencias tu nombre y ya. En la plataforma, si tú lo quieres hacer más tardecito, aparece como Preguntas Roma. Así, mira, ya cargo la página. En Preguntas Roma tú lo puedes encontrar. Mister, no entiendo Mira, la pregunta de nombres. ya voy. Entonces acá dice Preguntas Pregunta de Roma. forma monárquica, Exacto, para que lo jueves puedas 22 hacer. de octubre. Exacto, eso es. Muy bien, entonces, primera pregunta, pues, ¿cuáles son tus nombres? ¿Cuáles son tus nombres? No, Escribe tus nombres en este espacio, muy sencillo. ¿Listo? Ese Así. a mí me aparece muy abajo. A mí también me apareció muy abajo, me parece rarísimo. Entonces, nombres, por aquí también debe aparecer apellidos. Ay, Dios, estos formularios. Imagínate que la pregunta de nombre de apellido se bajó. ¿Sí? Bueno, ya miramos apellidos aquí, entonces aquí Aponte, Peña. ¿Cómo Y vamos a llama? iniciar. Dime, ¿Cómo llama el formulario? no entiendo lo que me preguntas. ¿Cómo se diligencia el formulario? ¿Cómo llama? ¿Cómo se no, llena? Ah, bueno, mister. tú simplemente colocas la opción que es correcta. Entonces vamos a revisar una por una de las preguntas. ¿Listo? La primera pregunta que a mí me aparece acá es esta. La conformación de la civilización romana sostuvo la influencia de las tribus. Entonces yo le voy a dar clic a la respuesta que yo crea. Entonces miremos opciones. ¿Chinos e hindús? No tiene nada que ver. ¿Egipcios y macedonios? ¿Egipcios? No, aquí no hay egipcios. ¿Migrantes griegos? Sí, pero ¿españoles? No, los españoles no. ¿Celtas y griegos? ¿Será que sí? ¿Será que no? Entonces, ¿tú qué vas a hacer? Le vas a dar entonces a la respuesta que tú consideres correcta. Así de fácil se diligencia, ¿listo? Claro que sí, Laurita, ya te lo estoy enviando en este espacio. Así se diligencia, ¿vale? Luego vamos a revisar. Mister, te enviaré por el chat privado cómo me fue. A ver, vamos a revisar entonces en este espacio. En el chat privado, no, me aparece hasta el momento. Ahora sí ya me llegó. Uy, súper, Juanchito, te veo súper bien. Esa es la actitud. Acuérdese, ¿qué curso somos nosotros? Mister, 6A. mister, Dime. me apareció lo de sexto ahí, el apellido al final. A mí también. Mira, a mí también me apareció al final, no te preocupes. Profe, los A mí lo patricios son los mismo. que hacen las preguntas, ¿no? Ya vamos a mirar. Dice, el primer tipo de gobierno durante Roma, 753 a 509, es la autarquía, la democracia, la tiranía o la monarquía. Usted decide entonces cuál es, muy sencillo. Pues ya sé. Bueno, vamos acá. El Senado es una figura, aquí está la pregunta que tú me decías, ¿no? El Senado es una figura donde participan los patricios, o sea, las familias más antiguas y con poder de Roma, quienes eligen el monarca y dictan leyes para el pueblo. Sin embargo, el Senado decidió no nombrar más monarcas, dando paso al periodo conocido como lo acabamos de ver, ¿no? Muy sencillo. Mister, en ese en el que tú estás de la República y la monarquía, yo puse mi respuesta y cuando mire mi puntuación dice que no hay respuestas válidas.
Ya miramos entonces en este espacio a ver qué pasó. Pero, ¿le diste esta respuesta o no? Cuéntame, Martín. Sí. Mister, ya acabé. Listo, ya vamos a revisar. Está la más difícil de todas. La antigua civilización romana nació en el continente, ya sea africano, ¿no? Americano, asiático o europeo. Mister, Muy eso es lo más sencillo. fácil. Eso fue lo más fácil del quiz, además del nombre, el apellido y el curso. Perfecto. Luego dice en este espacio, los nombres los colocamos y dice, ¿qué aprendí de la Roma monárquica? Cuéntenos qué aprendió. Mister, ¿eso lo toca hacer privadito o lo podemos decir todo el mundo? Privadito. Aquí las respuestas siempre van a llegar privadito, ¿vale? Para que lo tengamos. Y el último, Dios mío, dice, los patricios son aquellas familias que sostuvieron poder en la antigua Roma, tanto así que eligieron a los monarcas durante el periodo, Este poder era obtenido debido a ser extranjero en Roma, migrantes de otras tribus, ser nuevos en el territorio, sostener mayor antigüedad en Roma. Te lo dejo. No sé, vas, apenas finalices, le vas a dar enviar para que la pases súper bien, para que lo tengamos entonces más que en cuenta y ante todo para que sigas conectado con nosotros. No siendo más, damos cierre entonces a nuestra sesión. Les agradecemos a todos por su paciencia. Nos pasamos 3 minutos. Espero que la pasen muy bien y nos vemos entonces en una próxima sesión. Ya saben, ¿no? Con la mejor de las actitudes, con una sonrisa y con una sábana en mano. Cuídense mucho. No siendo más, cerramos nuestra sesión. Que les vaya muy, muy bien. Chao, Jessy. Muchas gracias por tu... Oh, mister. ¿Listo? Gracias a todos. Que les vaya súper bien. Ay, mister. Se preparan, Dios mío, para nuestra próxima visita. México y Chao. Perú. Les va muy bien. Un abrazo. Profe, pues